Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles el tiempo y la puntualidad de cada uno de ustedes. Y pues les agradezco su profesionalismo para atender esta sesión. En lo que corresponde a nuestras asignaturas, pues vuelvo nuevamente a comentarles que pues ya tengo el gusto de anteriormente haber estado con ustedes en alguna que otra sesión. Para aquellos que no me conocen, no sé si todavía, probablemente hay alguna persona por ahí que no me ubique de los que están, o que ya todos me conozcan. Mi nombre es José Rigoberto Gálvez Gutiérrez. Voy a estar esta sesión. Bueno, les comentaba, voy a estar en esta sesión denominada de la asignatura Legislatura Educativa, donde cada uno de nosotros vamos a analizar qué tan importante pues, es la legislación en nuestros días respecto al parámetro, al perfil que cada uno de ustedes conoce, que es la educación, ¿no? El ámbito educativo. Por ahí también les comentaba en la información que les proporcioné hace aproximadamente, pues, hace aproximadamente como una semana, si no mal me equivoco. Y de acuerdo a lo que, perdón, a lo que subí, pues prácticamente ustedes ya van a tener el, el material o el parámetro, ¿no? De todo lo que vamos a realizar en estas sesiones. Y bueno, creo que, no sé si me logran escuchar, porque estoy teniendo unos problemitas. Sí, se escucha bien, profe. Se escucha bien. ¿No? Sí, doctor, se escucha. Y si me logran visualizar, sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, como les comentaba, ya con una semana de antelación o de anticipación se les entregó a ustedes un plan, un programa que vamos a llevar a cabo y vamos a ir cubriendo con las actividades que nos corresponden. De hecho, les quise, pues prácticamente enviar todo lo que vamos a avanzar en nuestra asignatura para que no estemos esperando que termine una semana para dejar esa otra actividad. Normalmente está manejando dos actividades por cada asignatura, bueno, en nuestro caso. Pero por ahí hay una de las actividades que vamos a realizar, hay una que vamos a hacer como una mesa de debate o un proceso de participación personal o exposición, como ustedes quieran considerarlo, ¿no? Y en base a eso, pues ya cada uno de ustedes va a poder, de acuerdo a la información investigada, emitir un comentario personal la última sesión. Eso es en lo que corresponde a la segunda actividad, porque realmente son 3 actividades. Y las 3 actividades se pusieron como fecha límite a finales de esta sesión. Estamos hablando, a ver, permítanme, no tengo el calendario a la mano, pero estamos hablando que el 22 de
de De este, octubre. ¿perdón? ¿Sí me escuchaba? ¿O hubo un problemita? No, sí lo escuchamos. Bueno, sí lo escucho. Sí se escucha. Sí se escucha bien. Ok, pues les estaba yo comentando acerca de las sesiones que vamos a tener. Y pues prácticamente únicamente son 2 sesiones. Esas 2 sesiones son las que vamos a grabar. La primera sesión es hoy y la segunda sesión es prácticamente para sábado 22. Y ya las actividades como tal, pues son 3 actividades. Ya están establecidas en plataforma, ya están estipuladas qué es lo que deben de hacer y obviamente se subió todo desde la primera semana para que ustedes estén enterados. Si por ahí llegara a haber alguna duda, como les comenté desde un principio, pues pueden pedir apoyo con su servidor y estoy en la mejor disponibilidad de apoyarlos. Sí, doctor. Lo escucho, díganme. Bueno, sí, doc, ¿me escuchan? Sí, Sí, es adelante. sobre lo del foro que le había comentado, para si se puede acceder todavía al primer comentario de bienvenida. Sí, ya el día de hoy, porque me estuvieron mandando mensajes a algunos compañeros de ustedes. Ya les dije que a la brevedad posible iba yo a apoyarlos para ampliar más ese término. Y ya el día de hoy, por la mañana, lo hice. Así es que si alguien tenía algún problema, algún detalle con eso, que ya se le había pasado el tiempo, pues ya está aperturado para que puedan ustedes subir sus comentarios o hacer referencia a sus... Sí, está bien, gracias. Sí, a la orden. Pues bien, referente a lo que vamos a mencionar el día de hoy es principalmente conocer qué tan importante es en este caso la legislación, ¿no? La legislación educativa. Y pues yo creo que todos nosotros llegaremos a ese comentario que en base a los principios, a los planteamientos, a las normas, a la historia en sí que ha imperado en nuestros días y desde nuestros mismos antepasados hasta la actualidad, pues no me dejará mentir que ha existido una evolución, ¿no? Una evolución normativa, una evolución constitucional y una transformación prácticamente en todo el proceso y estructura, tanto institucional como de las mismas, de los mismos procesos valorativos y los procesos
específicos implementados a la, bueno, volviendo al tema, ¿no? A la evolución, a la transformación, al cambio que se requiere primordialmente en nuestros tiempos, ¿no? Si ustedes analizan, pues para llegar hasta donde hemos llegado en la actualidad, se han suscitado una serie de reformas, de cambios y de procesos que aún en la actualidad, con todas esas modificaciones, nos damos cuenta que pertenecemos a un sistema normativo, pues no, podríamos manejarlo como no completo, ¿no? Con ciertas lagunas, con ciertas deficiencias por parte de nuestras instituciones, por parte también de aquellas que son encargadas de dar un panorama pues más amplio y más completo. ¿Para qué? Pues con la finalidad de constantemente apegarse a los cambios y a las demandas que de manera persistente se requiere en nuestra sociedad. Y ya hemos comentado que pues estos cambios o estas modificaciones se debe a que nosotros como individuos garanticemos específicamente y cambiemos al mismo trabajo educativo que se viene implementando, ¿no? Pero bueno, dentro del trabajo educativo que nosotros constantemente realizamos o formamos parte, sabemos que ese proceso de las normas, y por lo cual nosotros nos quejamos mucho y de manera constante, pues deben de ser eficaces, deben de ser eficientes. Y no caer en esas normas que sean alejadas primordialmente de toda la sociedad. Porque en la actualidad nos damos cuenta que pues, hacen reformas, hacen cambios, pero la pregunta aquí serían, ¿todas las reformas en la actualidad y todos los cambios que se llevan a cabo tienen una repercusión pues, ¿no? O simple y sencillamente se vienen haciendo cambios para únicamente atender a un número determinado de beneficiarios? Sabemos, para empezar, que el proceso evolutivo y el proceso de las reformas, el proceso reestructurativo que se debe de implementar en la educación, no debe de ser universal para todos. ¿Por qué? Porque cada área, cada campo, cada cultura, pues viene siendo distinta. Nosotros no podemos, y se los pongo desde esta perspectiva, nosotros no podemos utilizar maquinarias, herramientas tecnológicas con nuestros hermanos indígenas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen internet, es más, que no, en algunos casos, que no tienen ni para comer. Queremos nosotros que saquen puro 10, ¿no? Pues no podemos utilizar la misma metodología. Esas políticas que se implementan dentro de la educación, pues no van a tener la misma perspectiva y el mismo poder de convencimiento y el mismo tipo de evolución, por decir, para las comunidades rurales, que como para los estados, las capitales, las ciudades, o en su defecto las metrópolis, están en nuestra misma sociedad. En base a lo que estamos refiriendo, pues llegamos a un análisis, y dentro de este análisis, nosotros a través
bueno, volviendo al tema de la legislación educativa, tenemos que volverla más humana, tenemos que volverla más ideal, volverla también, pues, más digerible, ¿no? Es decir, que todos los cambios habidos y por haber no generen confusiones, no generen procesos probablemente de malos entendidos, de reglas que cuesten accionarse, para que realmente los sujetos que forman parte de este proceso evolutivo y educativo, pues puedan percibirlo de una forma más familiar, ¿no? Y en la actualidad nos damos cuenta que todo esto es como más mecanizado, lamentablemente. Hay cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? O sea, ya saben, o sea, no estamos criticando al 100% el proceso. Yo lo veo desde el punto de vista, mi perfil es lo que corresponde al área del derecho. Entonces, al hablar de la legislación educativa, pues no podemos generar, como lo dije desde un inicio, un proceso legislativo universal. Tendríamos que estudiar las diversas regiones, las diversas áreas que atender para que en base a eso nosotros podamos retroalimentar y atender de acuerdo a cada papel multicultural que exista. Si bien es cierto, nosotros sabemos que tenemos una constitución federal, pero la pregunta del millón, hablando del aspecto legal, el papel que ha determinado nuestra constitución, el desempeño, hablemos del desempeño, así como también cuando se lleva a cabo la evaluación del desempeño de un docente, hablemos del desempeño de la Constitución. Aunque la Constitución no tiene cómo defenderse, ¿no? Únicamente tiene principios, normas, artículos que hacerse valer, que hacerse implementar ante una sociedad. Pero en base a eso, podríamos comentar realmente el proceso constitucional o el proceso normativo, hablando para toda la sociedad, ha sido eficiente, ha sido eficaz, ha sido implacable, o realmente, digo, solo es un ejemplo, ahorita nos volvemos a regresar sobre el tema de la educación, o realmente el proceso, bueno, vamos a poner el ejemplo de la procuración de justicia, es intachable. Realmente las normas, los códigos, las leyes, la normatividad en el ámbito federal, en el ámbito local, en el ámbito municipal, cumple con todas las expectativas. Pues yo pienso que no. Entonces, si analizamos desde este proceso, hablando de una procuración de justicia, que toda la estructura que existe alrededor, como sus instituciones, sus propias constituciones locales, federal, las normas, los principios, creencias, existen vacíos legales, existen ambigüedades, existe un proceso pues, que en ocasiones no se le encuentra ni pies ni cabeza. Ahora, ¿qué pasa en materia educativa? En materia educativa, la reforma, los principios, las modificaciones, las normas, los procesos, todos los cambios que se han llevado hasta la actualidad, nos han llevado a tener una escuela competente, alumnos con una ideología distinta, con una forma de ser distinta, profesores comprometidos con su vocación. Porque no nada más
al hablar de un proceso educativo vamos a entrometernos en normas y principios, ¿no? O en las clásicas, o en todas las reformas que hasta el momento ha generado o se ha llevado a través de los cambios y procesos políticos, económicos, que se ha llevado en nuestro país. No, también hablemos de nosotros, el compromiso que tenemos, ¿no? ¿Cuál es entonces ese reconocimiento? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son los pros y los contras que podríamos criticar en este momento respecto a la evolución en materia estructural, legal, en el ámbito educativo? ¿Se ha cumplido con todos los parámetros? ¿Estamos mejor ahora que antes? ¿Qué se puede comentar hablando de las normas, de los principios, de los derechos humanos, de los niños, de las niñas, de la inclusión social? ¿Qué podemos hablar también en el aspecto normativo? ¿Qué podemos hablar de este tema también que está muy de moda, que habla sobre los niños con capacidades diferentes? Ya no se le puede referir con discapacidad, porque pues ya estás hablando de una discriminación, es capacidades diferentes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo poder abordar un tema de violencia? ¿Cómo poder abordar un tema de discriminación? ¿Cómo poder abordar un tema de acoso sexual? ¿Cómo poder abordar un tema de un problema con un niño de una capacidad diferente? Realmente tenemos que tener mecanismos, tenemos que tener herramientas para atenderlos con pinzas. Porque anteriormente, si viajamos hace 30, 40 años atrás, ¿cómo era el proceso educativo? Niño que no ponía atención, le aventaban el borrador. Ahí se acababa la filosofía de Jean Piaget. Y así podemos hablar de 2, 3, 4, 5 autores más que dicen, no, bueno, es que la filosofía, su teoría, sus propuestas, sí, pero realmente ese mecanismo probablemente ahorita podríamos denominarlo arcaico, pero en su tiempo fue eficaz y fue eficiente. Ahorita ustedes como docentes, y hablando de la reestructura educativa en el ámbito legal, ya nosotros como docentes no podemos, tenemos que hablar con pinzas, tenemos que dirigirnos con mucho más respeto hasta todo o sea, hacer todo lo que esté a nuestro alcance con la finalidad, con esa finalidad de no dañar probablemente el punto de vista del alumno, de no discriminar por su sexo, por su raza, por su nacionalidad, por su manera de pensar. Entonces, pues estos mecanismos que nosotros principalmente tenemos, pues nosotros comprendemos rápidamente que el proceso legislativo viene de la mano con todos los cambios y reformas que se ha venido dando en el ámbito constitucional. Y que el ámbito normativo debe de ser, pues, debe de conformarse como un proyecto nacional. Y aunque sea, perdón, implicado en un ámbito educativo, no únicamente se va a basar sobre lo educativo, sino que también debe de abarcar y cumplir con cada una de esas ideologías. En la actualidad se presenta. Analizar el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto cultural, ¿por qué no también el desarrollo tecnológico,
desarrollo industrial. Sí, dígame, por ahí escuché un comentario. ¿Alguien hizo un comentario o no? Ahí se escapó una voz. Ah, fue el de Nelly Carrasco que se metió y apagó el micrófono. Ok, Al- gracias. Pues bueno, les estaba yo comentando entonces que de acuerdo a la legislación educativa, realmente sí se ha logrado que la misma educación forme parte de una realidad en una diversificación de países, ¿no? Y que en ocasiones esta información llegue a esa gran mayoría de población, pero que todo esto ha tenido una evolución de décadas, años, donde podemos generar probablemente ciertas características. Dentro de estas podemos referir el proceso popular, el proceso laico, el proceso gratuito, ahí como lo establece el tercero constitucional. Y en base a esto, que son pues los principales principios para ser los portadores de la educación, para que realmente, ahora sí, el futuro de México está constituido por niños, por niñas, pues emerjan o sean parte de esa evolución o de ese ascenso, tanto cultural, social, económico. Y en base a lo que estamos refiriéndonos, también podríamos comentar muy brevemente que de acuerdo a esta figura educativa, pues el compromiso de todo docente es, como todos ya bien sabemos, es cumplir, principalmente conocer su normatividad interna, ¿no? Digo, hablando del orden de las normas. Cuando nosotros desempeñamos por ahí un compromiso, somos docentes, somos directivos, somos supervisores, es importante que nosotros conozcamos, nos empapemos de nuestros derechos y así también de nuestros deberes. Por ahí les comento, yo en su tiempo cuando trabajé 10 años en la Secretaría de la Función Pública, lo que era, no sé si lo ubican, la Contraloría General, bueno, anteriormente era, hace muchos años cuando entré era Contraloría General del Estado. Posteriormente tuvo sus cambios de nombre. Ahorita es Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Ahí su servidor estuvo 10 años e iniciaba procedimientos administrativos en contra de docentes en el ámbito educativo, en contra de servidores públicos adscritos al municipio, adscritos a la Secretaría de Economía, adscritos a la Secretaría de Infraestructura, en sí, a una infinidad. Pero su servidor se encargaba de analizar, pues ya cuando te llegaba una queja, no nada más era decir, sí, la recepciono y ya digo si es culpable o inocente, ¿no? Teníamos que conocer, que leer su normatividad interna. Y así, y con esa tristeza les voy a comentar, habían personas que ya llevaban mínimo 5 años en el desempeño de las funciones de cada uno de ellos y realmente no conocían cuáles eran sus derechos y obligaciones. Habían personas que eran directores jurídicos y le decíamos, ya checó usted que en tal artículo establece que el director jurídico tiene todas estas responsabilidades. Pero en énfasis se le hace esta, que usted puede participar en licitaciones. Pues fíjese que no tenía conocimiento. Y después de 5 años. Bueno, el ejemplo en esto es, así como habían servidores públicos, pues también así habían docentes, que lamentablemente no tenían ese conocimiento de hasta dónde era su alcance. Y peor aún, por ahí yo podría comentarles, hablando de la legislación en el ámbito educativo,
¿Saben ustedes que todos los que nos dedicamos a la docencia pertenecemos a una institución pública? Somos servidores públicos. Todos ustedes como docentes. Entonces, existe una normatividad interna que se le denominaba en ese tiempo Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y ahí te explicaba tácitamente, textualmente, cada apartado. Que cada servidor público debe de cumplir diligentemente sus funciones. Diligentemente estamos hablando que debe de ser obediente, ¿no? Los artículos, los productos, todo lo que corresponda al ámbito de su despacho, o sea, de elabore, no tiene por qué sacarlos o llevarlos a otro lado. Que la información, vamos a suponer, confidencial, que ustedes mantengan, no tienen por qué decírselo al compadre, ¿no? O por ahí si tenían un carro, un vehículo asignado como directivos, como supervisores, no tiene que estar nada siendo ese vehículo a las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, o mucho menos ahí en las playas, ¿no? De Chiapas, ya sea Tonalá o Tapachula, ¿no? Peor en periodo vacacional. O sea, todo ese proceso es lo que nosotros debemos de identificar y conocer, no únicamente conocer. Es que esto es lo que dice que debo de hacer como supervisor. Bueno, efectivamente, como supervisor, como contigo. Pero ¿qué te corresponde como servidor público? Tratar con respeto en el momento de brindar un servicio, obedecer a tu jefe inmediato, cumplir con cada una de las actividades con dedicación y esmero. Y la pregunta del millón es, ¿realmente cumplimos con todos esos procesos? Digo, hablando desde un punto de vista interno, evaluándonos nosotros mismos. O somos parte de esa milicia que dice, bueno, es que ya son 20 para las 3, yo a las 3 me voy. A 20 para las 6 ya no estamos dando servicio. Pero bueno. Volviendo al tema, entonces, de acuerdo a estos contextos, a lo que quiero llegar con todo esto es de que nosotros identifiquemos y nos demos cuenta que no todas las normas, las leyes, los principios, los reglamentos tienen el mismo valor normativo. Por eso siempre existe una estructura. Y esta estructura pues fue establecida por Hans Kelsen, la famosa pirámide, la pirámide estructural, que es donde se denomina el rango normativo, ¿no? Y ahí es donde se determina en esa pirámide, es esta forma, hasta la parte de arriba, él estructuró que en este caso, pues, iba a ir la Constitución, o sea, la famosa norma suprema. La famosa norma suprema que nosotros lo consideramos como la Constitución política. Posterior a ello, encontramos jurisprudencias, códigos, reglamentos, y más abajo encontramos decretos, lineamientos, y así, subsecuentemente hasta finiquitar. En base a lo que estoy comentando, cada uno de nosotros es importante que identifiquemos cuáles son las normas primarias, secundarias y terciarias. Que de acuerdo a eso, pues una norma terciaria no podrá estar por encima del Supremo, ¿no? Bueno, con lo que estamos refiriéndonos, pues ya identificamos cuáles son esas normas superiores o esas normas inferiores. ¿Qué distinción puede existir en ese orden jerárquico de las normas? ¿Cuáles van a ser esas normas subordinadas? ¿Para qué o por qué? Para no caer en una contradicción de normas y que nosotros atendamos de una forma pronta y expedita. Ya hablando en otras palabras, podríamos referir que las normas que componen a un sistema jurídico
siempre van a estar relacionadas y vinculadas a un principio jerárquico legal. Así es que en atención a esa observancia, pues nosotros tenemos que identificar esa pirámide que ya les comenté. ¿Cuál es esa validez? ¿Cuáles son esos escalones, esas especies de distintos tipos de normas que en base a eso tendrán una importancia, una función en cada sistema? Y que este sistema como tal era parte de una estructura. Y esa estructura es la que regulará a todo el país. En base entonces a esta estructura piramidal, ya comenté que en la parte de hasta arriba irá la norma suprema, que en este caso nosotros lo conocemos como en el ámbito legal aquí en nuestro país, lo conocemos como la Constitución Política. Posterior a ello, venimos más abajo, ahí identificamos a otras leyes federales y algunos tratados internacionales. Después de eso nos vamos un poquito más abajo y ubicamos las mismas constituciones, pero ya estatales. Después de las constituciones estatales, nos vamos a las leyes estatales. Después de las leyes estatales, más abajo, encontramos las leyes municipales. Después de las leyes municipales, encontramos los reglamentos municipales. Y finalmente, hasta abajo, ubicamos ya las normas jurídicas que son individualizadas. Ahí podríamos referirnos a los contratos, a las sentencias, a las resoluciones, a los testamentos, ¿no? Pero bueno, este proceso normativo es prácticamente el que se reconoce en nuestra federación, en nuestro ámbito federativo. Así también va a ser parte de ello las mismas leyes estatales y municipales. Así es que en base a esto, nosotros vamos a ubicar primordialmente siempre esos conocimientos de cada uno de los derechos y nuestros deberes que debemos de desarrollar, ¿no? Es decir, los diversos papeles que jugamos en el ámbito de la docencia. Pero con ello, quiero comentarles que sí es importante el identificarlos. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben ahí que cada una de las instancias, cada secretaría, tanto del Estado como a nivel federal, tiene sus propias normatividades, reglamentos internos. Y por ende, ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué nos va a servir esa normatividad interna? Pues para darle una función y para reconocer a cada uno de sus estructuras el papel importante que debe desempeñar. Es decir, el titular, en este caso, el secretario de Educación, pues tiene un papel importante que desempeñar, ¿no? Diversas funciones, diversos deberes. Así también ubicamos al subsecretario y en base a ello, pues ya ubicamos al director jurídico, al director de planeación, al director de las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Y así, ¿no? Así está ya relativamente ubicado y concientizado cada uno de esos. Bueno, esto nos dará pauta porque en algún momento, no sé, si alguna vez alguno de ustedes por ahí les ha tocado levantar algún acto, hacer algún documento para dirigirlo al jefe inmediato. Imagino que sí, ¿no? Saben que un documento, por ende, debe de ir fundado y motivado. ¿Fundado en base a qué? Pues, con base en el artículo, ya si por ahí uno no sabe ningún artículo, con base en el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición. Siempre debe de meterse de fondo, ¿no? El artículo 8º. Y ya de ahí,
pues ver de acuerdo a tus facultades y atribuciones qué otra legislación te debes de aplicar. ¿Para qué? Pues para hacer una solicitud, ¿no? Para atender algún requerimiento, para dar seguimiento a algo. Bueno, y también cuando, no sé, se inicia un acta, se levanta un acta, quieres solicitar algún material, quieres solicitar alguna información, quieres dar de baja a alguno de los alumnos, o tienes alguna problemática también en tu misma institución, ¿cómo atender? Por ahí la vez pasada hablaba con un docente, así como ustedes, y le decía, ¿cuándo fue la última vez que atendió usted su reglamento interno de su propia institución? No, pues ya tiene mucho tiempo. No, le digo, realmente la normatividad interna de una primaria, secundaria, prepa, universidad, cuenta demasiado. Y constantemente hay que estarla revisando. Constantemente hay que adaptarse de acuerdo a la problemática actual. O sea, hay que implementar ya medidas en contra del bullying, medidas en contra de la discriminación, medidas en contra del acoso, medidas en contra de pues no sé si por ahí hay algún niño problema, ¿no? Hablar sobre los derechos humanos, sobre la desigualdad, sobre los niños con capacidades diferentes. O sea, ya implementar una serie de herramientas que eso nos permita a nosotros estar actualizados. Porque también eso forma parte de la misma legislación educativa. Cómo generar, cómo elaborar nuestros planes y programas, cómo elaborar nuestras planeaciones, cómo mejorar la productividad de nuestros docentes, la productividad de nuestros alumnos, cómo implementar herramientas que sean de acceso directo para darle un mayor avance respecto a su preparación de ellos mismos. Cómo concientizar, porque lamentablemente, se los comento por experiencia, alguien se le menciona algún artículo o algún fundamento o algo textual y lamentablemente no todos concibimos la misma forma o identificamos de la misma manera el mensaje que nos quiere dar que nos quiere dar a conocer o que se nos quiere implementar o que se quiere regular por ahí, ¿no? Cada uno de nosotros, lamentablemente, identificamos las normas a lo que, en ocasiones, lamentablemente, a lo que Dios nos da a entender. Y eso es lo que pasa también con la Constitución. Eso es lo que pasa con nuestras normas educativas. Por ahí probablemente haya algún docente, alguna autoridad que diga, no, es que esto se va a hacer así porque así lo establece la Ley General de Educación. Bueno, pero es que es lo que usted entendió. Pero realmente lo que dice es esto, ¿no? Esos son, a veces, los procesos, las lagunas jurídicas. También hacen una afectación a nuestro desenvolvimiento, a nuestra atención, a nuestro, sí, al proceso de educar en sí al alumno. Y es lo que nosotros tenemos que contextualizar, que acercarnos, que ir familiarizándonos, ¿no? ¿Por qué no en una reunión de docentes? No sé cada cuánto tiempo lo hacen, ¿no? Una vez al mes, los viernes. Llevar a cabo sus reuniones e ir analizando ya puntos de vista que estén enfocados en beneficio de la sociedad estudiantil, en beneficio también de los padres de familia, en beneficio de los directivos, ¿no? Generar una normatividad interna también de los padres de familia. Eso es importante, ¿no? No, es que nada más tenemos nuestra normatividad interna de los alumnos, ¿sí? Y de los padres de familia. ¿Cómo van ahí? O sea, ¿qué se requiere? Se requiere que constantemente, pues, seamos más
seamos más seres humanos, ¿no? Pero que no nos convirtamos, que porque existe una legislación, en todo, en que todo proceso sea mecanizado, ¿no? Sea más digerible, que sea más pronto, que sea más expedito, que sea más justo, que sea más equitativo, que sea igualitario, ¿no? Que no sea discriminatorio. Todo eso debe de tener una percepción nosotros, como educadores, como docentes. Tenemos que identificarnos con nuestros alumnos, con los padres de familia. Lamentablemente, no todos los padres de familia son amistosos. Hay padres conflictivos. Lamentablemente, no todos los alumnos son conscientes. Hay muchos niños problemas, ¿no? Y de esta forma decimos, ¿y cómo podemos utilizar la metodología? ¿Cómo podemos utilizar la enseñanza? ¿Cómo podemos utilizar esa legislación educativa para atender el problema de este chico? Pues tenemos que, por ahí, como decían nuestros docentes ya muy longevos, ¿no? Es un clavado, pero no únicamente es de echarse un clavado, sino el ir percibiendo, conociendo e identificando también el factor donde nosotros nos envolvemos. O sea, tú no puedes llegar a una comunidad y hablarles que la constitución política es esto, y esto se va a hacer porque la misma, o sea, ustedes saben, como grandes docentes, que hay áreas donde exclusivamente se manejan los usos y costumbres. Por ahí dirían los derechos humanos, los abusos y costumbres, ¿no? Pero pues también debemos de tener esa calidad humana para atender, para saber, o sea, como que convertirnos en esos expertos que requerimos dar atención pronta y pues yo creo que pronta y expedita todos, absolutamente todos, requerimos de un servicio. ¿Quién de nosotros en algún momento no requiere un servicio? ¿Y qué exige el servicio? Ya es más, llegamos y ya estamos viendo al de frente y aquí ya veo a Mario todo enojado, digo, a este señor ya viene de malas, me va a dar un mal servicio. No, o sea, ya vamos con la predisponibilidad de que nos va a atender mal, ¿no? No. Yo creo que también depende de cómo nosotros nos comportamos y que vayamos también con una actitud positiva. Bueno, actitud positiva, pero lo que requerimos de un servicio es la calidad, porque lamentablemente como ciudadanos pagamos para todo. Hasta si compramos un vehículo, ahí nos aplican el descuento, ¿no? Y la tenencia que era del 68 solo para atender las Olimpiadas, pues ya nos dejaron, ya es totalmente, ¿cómo le llaman? Ya es por los siglos de los siglos, ¿no? Ya es para siempre. Pero bueno, en base a lo que estamos refiriendo, no sé, ahí sí me gustaría escuchar sus propuestas, sus comentarios. ¿Qué opinan de lo que hemos referido hasta este momento? Bueno, estamos atendiendo lo que realmente corresponde, de acuerdo a las problemáticas, a sus propias experiencias. Me gustaría escuchar algún comentario de qué tan importante es el proceso legislativo para nuestra formación como docentes y para el conocimiento de nuestros educandos. Porque también el proceso normativo no únicamente es para conocer nuestros derechos y obligaciones, sino para ser personas más responsables, más comprometidas, una sociedad que se den cuenta que nosotros tenemos una función importante que desempeñar en nuestra sociedad, que tenemos que respetar a nuestra patria, que no podemos ser personas que traicionemos a la patria, como la mayoría de políticos que tenemos, ¿no? O digo, o que hemos tenido a través de la historia, ¿no? Que varios deberíamos de por ahí linchar, pero bueno. Volviendo al tema, ¿qué tan importante es que nuestros alumnos, que nosotros como docentes,
transmitamos ese conocimiento. Al hablar del artículo 3 constitucional, de la educación, al hablar del primero constitucional, que es la igualdad jurídica del hombre y la mujer, al hablar del 27, que nos habla de la propiedad, al hablar del 123, que nos habla del derecho a, en su apartado A, en su apartado B, el derecho también a, el derecho de petición, que es el artículo 8 constitucional, el artículo 16, que es a que todos nosotros tenemos derecho a un juicio digno, a un juicio justo, ser atendido sin discriminación de sexo, raza, nacionalidad. O sea, ¿qué tan importante es inculcar valores, principios, formas, estructuras, todo ese panorama procedimental, que tarde que temprano a nuestros educandos les va a servir? Probablemente no quiera ser abogado, pero pues va a ser médico. Es importante que conozca algo, de acuerdo al ámbito de su competencia. Probablemente no va a ser abogado, pero va a ser arquitecto. Es importante que sepa que en el caso de no hacer bien su trabajo, tendrá una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad laboral. ¿Qué responsabilidad tendrá un docente? Bueno, es que si ando ahí enamorando a las alumnas, yo sé que tendré una suspensión, una inhabilitación o una rescisión del contrato laboral. ¿O qué responsabilidad podrá tener, implementemos o hablemos de un ingeniero? No haga bien sus cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que nuestros educandos, el futuro de México, que son nuestros alumnos, a través de todo este cambio que se ha ejercido, primordialmente podríamos hablar de Benito Juárez, ¿no? Que tuvo mucho que ver en la evolución de la educación. Y también los cambios, las reformas, los movimientos revolucionarios, como fue el de 1810, 1900, todos esos cambios, o sea, que de alguna otra forma motivaron a hacer distinta lo que actualmente es nuestra Carta Magna. Bueno, en base entonces a lo que estamos comentando, pues sí, escuchar un comentario muy general, muy pronto, expedito también por cada uno de ustedes, y que ustedes me dijeran qué tan importante es inculcarles a nuestros alumnos los valores, los principios, las normas, porque en base a eso es que el Estado, quieran o no, nos tiene suprimidos, ¿no? Tiene controlados. El Estado no es tonto. El Estado por eso implementó la Constitución, para manipular, para manejar, para oprimir, para obligarte, ¿no? Pero gracias a que existen normas, valores, principios, pues estamos como estamos. Pero eso no implica que todo el Estado mexicano cumpla, respete, un ejemplo, respete los derechos humanos, respete los derechos del hombre y de la mujer y de los niños, respete el derecho del trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda. O sea, se siguen, ahora sí, y seguirán por los siglos de los siglos existiendo premisas negativas, vulnerando los derechos humanos, vulnerando los derechos de los adultos mayores, vulnerando los derechos del niño, ¿no? O sea, realmente sí, existe una inequidad, no por todos, pero sí existe una inequidad. Existe una no atención pronta y expedita por parte de las instituciones. Existe una no evolución hacia el ámbito educativo. Porque existen muchos procesos, o porque hay una serie de procesos ambiguos todavía, que no llegamos a cumplir con el objetivo. Y para que cumplamos con el objetivo, tendríamos que modificar, yo creo que todo el sistema educativo, para que realmente entráramos de competencia, por lo menos con Chile, por lo menos con Argentina, ¿no? Por lo menos con... Realmente no estamos diciendo que tengamos un sistema educativo neófito, pero sí es ambiguo, ¿no? No es de excelencia.
Si así lo quieren manejar, bueno, es una idea, ¿no? Como yo les digo, existe la Constitución para evitar pero realmente se aplica, realmente se cumple con el objetivo. ¿Qué se necesita hacer? Por ahí dicen, o sea, ustedes ya en algún momento que lleguen a investigar, dicen, es que la Constitución política es el resultado de todas las revoluciones, de todos los cambios y procesos y revoluciones que se han dado en la historia de México. Y les pregunto a ustedes, con toda honestidad, ¿realmente la Constitución, o sea, está llena de eso, de todas las demandas sociales? ¿O también de alguna barbaridad o de alguna tontería que se le ocurrió a un diputado, a un senador o al mismo Congreso de la Unión? ¿O por qué no al mismo presidente de la República? O sea, no siempre está abocado a lo que es. Eso hace que en algún momento no cumpla con el proceso social, con el proceso político, económico, educativo, cultural. Bueno, lo dejo hasta acá. Me gustaría, de acuerdo a sus perspectivas, que fueran tan amables de ir comentando. Pueden levantar la mano y se les da el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, doctor, ¿puedo tomar la palabra? Adelante, don Mario, adelante. Este análisis que realizamos, como es la misma materia de legislación educativa, y nos abocamos a todo el proceso que ha venido trayendo el artículo 3º a raíz de las diversas reformas de la Constitución y de toda la vida que ha tenido la Secretaría de Educación. Y pues estamos inmersos a todos los reglamentos que existen, y principal nosotros en nuestra labor educativa, que está la Ley General de Educación, el Reglamento de los Trabajadores del Estado, la Ley General de los Servicios, del Servicio Profesional Docente, es lo que nos rige. Pero también algunas situaciones que nos llevan a tener esa visión, y que sí hay leyes y reglamentos que aún no conocemos, hasta que se nos presenta una situación vivida en nuestra escuela. Por ejemplo, ¿qué será? Las zonas de riesgo que hay en las escuelas. Si alguien sufre un accidente, pues se puede catalogar, puede decir el médico, es una zona de riesgo para tal personal, ya sea de cualquier función, y que suspendan y que adquieran un derecho para ellos para no presentarse a laborar, pero que también las leyes, como lo mencionaba, cada uno le busca alguna laguna que tenga para beneficiarse. Y en cuanto a eso, pues los intereses de los que crearon la Constitución, la reforma de 1917, a partir de ahí ha venido teniendo diversas modificaciones en varios artículos. Han habido derogaciones en base a las necesidades, quizá, o intereses de los políticos, de los senadores, diputados, porque son ellos quienes tienen la facultad en la Cámara Alta y Baja de modificar por medio de sus iniciativas. Propiamente, los intereses que tenemos nosotros como sociedad y las vivencias que tenemos abajo en nuestras escuelas, y como lo decía, no podemos llegar y aplicar una ley, un reglamento tal y como esté, porque prácticamente te van a correr de la escuela. En mi caso, en la función que desempeño como director de una escuela, y llegar a una zona con la que trabajo en Chamula, que se practica los usos y costumbres, bueno, es mediar en cuanto a eso, pero sí siempre fomentando los valores en los alumnos y dando el ejemplo con los padres de familia. Los padres de familia, existe un reglamento de la Asociación de Padres de Familia que establece cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos también, igual que los alumnos, pero prácticamente ellos se abocan a las costumbres que tienen de cómo se ha manejado la escuela por medio de generaciones que han servido
como comité de educación. Ahora existe el Consejo Escolar de Participación Social, que en muchas no funciona, porque el mismo comité realiza esa función. Todas estas normas, decretos que han habido y que nos los mandan por oficio cada vez para que nosotros lo apliquemos. Sin embargo, como dice, tenemos que tener presente que cada solicitud se responde por medio de un oficio, de una solicitud, y levantar un acta de extrañamiento a algún personal. Ahora ha cambiado, se le llama actas de exhortación, que deben ser 2 para poder levantar un acta, y que las consecuencias han venido cambiando. Antes se retiraba del servicio, ahora no les permiten cambiarse de centro de trabajo. Todas esas situaciones que ha venido modificando lo que es la legislación educativa, pues nos lleva a pensar que los valores que nosotros implementemos con nuestros propios docentes, en nuestra propia escuela, y darle el conocimiento a los niños de cómo dirigirse, de cómo comportarse ante la sociedad, creo que sería lo más importante para no aplicar las sanciones correspondientes. Sería mi participación, doctor. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Agradezco su aportación. Adelante, don Luis. Creo que tiene apagado su micrófono. Sí, es cierto. Sí. Sí, gracias. Adelante. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente como docente en esta asignatura tan importante que es la legislación educativa. Yo creo que hoy más que nunca toma una relevancia fundamental el conocimiento de la legislación dentro de la educación en México. Como docentes, creo que estamos obligados al conocimiento de la legislación que nos rige en el ámbito educativo. Tenemos que tener el conocimiento principalmente y fundamentalmente de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como docentes tenemos que tener una claridad acerca de lo que es el artículo 3º constitucional. Pero ya inmersos en esta cuestión educativa, ya en nuestro trabajo, sí tenemos que tener conocimiento, darle lectura de manera continua a las leyes y a las normas que nos rigen. Y ahí tenemos el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, la Ley Federal de Servidores Públicos, el marco de convivencia escolar que es tan importante para dar respuesta a las diferentes situaciones que se presentan a diario con los alumnos. No solamente los directivos deben de conocer de la legislación educativa, también los maestros, pues hemos visto, no solamente en algún lugar de manera específica, sino en todo nuestro país, las diferentes problemáticas que a diario asolan a los profesores, y en muchas ocasiones por el desconocer la normatividad a la cual estamos sujetos. Como trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública o de una escuela particular, tenemos derechos y obligaciones, pero tenemos que conocer entonces qué derechos tenemos y a qué obligaciones estamos sujetos, porque el hecho de no conocer la legislación que nos motiva o donde estamos, que nos rige, pues eso no impide a que en un momento dado seamos sancionados. El desconocimiento de la ley no exime de nuestra responsabilidad ante ella. Entonces, hay muchas situaciones en donde los maestros estamos a la deriva por el desconocimiento de la ley. Entonces, yo creo que como doctorantes sí tenemos que darle prioridad al conocimiento legislativo. Ya sabemos que el conocimiento
da poder. Y entonces el conocimiento de la norma, pues efectivamente nos va a dar poder y sabiduría dentro del marco educativo. Si sabemos cómo manejar una situación de acoso dentro de las escuelas, pues ya creo que vamos de gane. Si sabemos cómo darle solución a una problemática de enfrentamiento entre dos alumnos o de algún niño que no obedece, de algún niño que no cumple con sus tareas, de un niño que no se presenta de manera continua a clases y falta demasiado, pues tenemos que atenernos a las normas que nos rigen en la escuela. La vez pasada teníamos una problemática con el supervisor, porque yo trabajo en la Ciudad de México y él no es afecto a que los maestros saquemos a los alumnos a las diferentes visitas escolares. Antes se fomentaba mucho por parte de las diferentes autoridades educativas que los alumnos, que los maestros sacáramos a los alumnos a diferentes visitas como parte del fortalecimiento académico que deberían de tener nuestros alumnos. Pero hoy en día, por las diferentes situaciones que se han dado, pues ya las autoridades como que ya no están muy de acuerdo en que se hagan estas salidas. Y en este caso, yo como director de una escuela de la Ciudad de México, el supervisor no quería, pues yo me fui a reglamento de visitas y salidas escolares, y ahí decía que en todo momento, y de acuerdo a los diferentes artículos que se manejaban dentro de visitas escolares, nosotros podríamos realizarla. Entonces ahí en la escuela hicimos nuestra documentación, nuestro supervisor ponía peros, y bueno, pues entonces como ponía peros, nosotros nos la llevamos a la dirección operativa. Y ahí en la dirección operativa pues nos la revisaron porque era la segunda instancia en caso de que la supervisión se negara a recibirla o por alguna situación no la recibieron. La metimos nosotros y con la pena, pero nuestro supervisor la tuvo que aceptar. ¿Por qué la tuvo que aceptar? Porque lo que usted mencionó al principio de su clase, lo hicimos nosotros. La fundamentamos y la argumentamos. Le dimos el cauce debido que se tenía que seguir de acuerdo a la normatividad vigente en las escuelas primarias y de acuerdo a las visitas escolares que teníamos. Entonces, si nosotros nos apegamos como docentes a esa legislación educativa que tenemos, pues yo creo que vamos a derribar muchas barreras que se nos ponen. Pero si nosotros tenemos ese desconocimiento de la normatividad que nos rige, pues fácilmente nos echan para abajo cualquier situación que nosotros pudiéramos considerar, porque a veces de manera también equivocada, consideramos que tenemos la razón y no la tenemos porque no la fundamentamos. Entonces, para mí, toma mucha relevancia lo que usted nos señaló desde el principio. Tenemos que fundamentar nuestras peticiones y en el artículo y en la Constitución Política está establecido en el artículo 8º precisamente el derecho de petición y que a ese derecho de petición al que tenemos todos, pues tenemos se nos debe de dar una respuesta a la petición que hagamos. Gracias, es mi participación. Muchas gracias por su comentario y aportación. Agradezco sus palabras. Adelante. ¿Quién más desea participar? Sí, doctor. Adelante. Sí, lo escucho. Pues siguiendo con lo que dicen los compañeros, es claro que dependiendo de la función que desempeñemos en nuestro centro educativo, donde estemos adscritos, tenemos que conocer nuestros derechos y obligaciones que nos compete para saber hasta dónde podemos llegar y, de acuerdo a la normatividad, poder actuar, ¿verdad? En el caso, en uno o varios casos que se presenten, algún problema que tengamos. Hay un folleto, un libro que se llama Manual de Seguridad Escolar, que compete a las escuelas. Ahí viene todos los riesgos que puede haber y cómo
cómo debe uno actuar como director o encargado de alguna institución, como pueden ser en caso de sismos, algún accidente, en caso de bullying o cuando meten drogas en las escuelas. Ahí viene todo lo relacionado a esto y que sepa el director cómo debe actuar, que es el directo responsable de una institución escolar. Y pues saber hasta dónde, desde el personal administrativo hasta los maestros y los directores y hasta el supervisor, el jefe de sector o inspector de zona, debe saber sus alcances y limitaciones, ¿no? De cómo poder actuar de acuerdo a derecho, que conforme esta materia que estamos abordando, que es la legislación educativa, pues es lo que nos corresponde informarnos más que nada a todos, porque sí a veces desconocemos cómo reaccionar ante un tema o algo que se pueda suscitar en algún plantel o institución. Pues remontando a lo que le dimos lectura al primer trabajo desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que fue José Vasconcelos el que echó a andar el primer secretario de Educación, de las misiones culturales y todo eso. A raíz de eso se han venido suscitando las reformas que ya se mencionaron. Pero yo creo que en un principio estaba mejor organizado que como está ahorita, porque ahorita han habido reformas desde hace como 3, 4 sexenios y no se ha visto ningún cambio. Al contrario, se ha estancado la educación, se ha deteriorado y a raíz de esta pandemia nos hemos dado cuenta que empezamos de cero nuevamente al inicio de este ciclo escolar y checando los alumnos que desde primero, segundo, en tercer grado de primaria, ¿no? Están como que fueran de no ingreso todos estos 3 ciclos escolares que pasaron, así que pasaron de noche, ¿verdad? Pero pues tenemos que reiniciar nuestra labor educativa, más que nada como responsables de alguna escuela, de alguna institución. Y esta materia me parece muy interesante para, así que, informarnos bien de cómo están los derechos y obligaciones que nos corresponden. Esa sería la participación. Igual agradezco ahí el comentario, doctorante Romeo. Excelente aportación como uno de los antecesores. Igual agradecería su intervención de las que hagan falta. Adelante, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a lo legal que me he dado cuenta que ocurre, cerca de donde vivo hay una secundaria donde unas alumnas se pelearon y el director al otro día las corrió. Yo laboro en un colegio de bachilleres que está en la otra orilla de la ciudad de Querétaro y allá yo he visto alumnos que se pelean a golpes. Ya después llegan compañeros de ellos, amigos de ambos, y los separan. Y después yo los vi que estaban sentados en la oficina de la dirección, pero se me hace raro que en educación media superior no los puedan expulsar por haberse peleado. Y en la secundaria se pelearon en una tienda de esas que se llaman Oxxo. Enfrente del Oxxo ahí se pelearon y está un poco cerca de la escuela. Y aunque haya sido fuera de la escuela, el director se las dio de baja. Las dos escuelas tienen mucha demanda, o sea, no van a perder pues, 2 alumnos que ya se van a cerrar un grupo. Las dos tienen mucha demanda, pero es muy diferente cómo el director de una secundaria se las puede dar de baja. Después yo me enteré que para que en el colegio de bachilleres, que es estatal, para que las dé de baja, el único facultado es el director general. O sea, no es el director, ni es ni el director regional o de zona, como se conoce en otros lados. Tiene que ser a fuerza el director general que los da de baja, pero pues los dos hicieron como alumnos pues, algo que no debe suceder, que es pues, golpear a otro compañero. Y así, ahorita que estaban platicando los compañeros, si los alumnos tienen muchos derechos y que los defienden a muerte, pues también nosotros como trabajadores podemos,
actuar igual en el instituto, en el colegio donde yo laboro. Fíjense que no tenemos una prestación que es del Infonavit, no tenemos derecho a cotizar y comprar una casa. Yo afortunadamente antes de ser docente pues trabajaba en una industria y la pude comprar, pero me he dado cuenta que otros docentes preguntan que cuándo van a poder acceder a un crédito del Infonavit si solamente laboran allí. Pues desafortunadamente no van a poder hacerlo porque esa prestación no se tiene. En cambio sí se tienen pues otras prestaciones que sí son muy nobles, pero a lo mejor que pedir hasta 3 permisos en un mes y tiene derecho a que te los paguen, y si no los pides en enero te pagan 9 días a los que tienes derecho, y si no los pediste, si no pediste 9, te pagan los 9 días extra. Si nada más pediste 5, pues te pagan 4 y así, pero sí hay pues pues mucha variedad en los temas legislativos, pues académicos, laborales, que tenemos que estar atentos, pues para que sepamos defendernos cuando de una forma, pues incorrecta a veces los alumnos tratan de atacar a los maestros más en la prepa porque ya son más listos, ya dejan de ser niños. Y una vez también recuerdo que una subdirectora se la pasó como media hora hablando de los derechos de los alumnos. Luego un maestro de física que le agarra parejo y reprueba a todos, dijo, y ahora hable media hora de las obligaciones de los alumnos. Su obligación es estudiar, hacer la tarea y estar quietos en el salón, porque desafortunadamente ya a veces se le da más peso a que los alumnos tienen derecho a muchas cosas, pero se deja de lado las obligaciones. Esta sería mi aporte. Muchas gracias por el comentario. Agradezco igual su participación. Adelante, Irna. Sí, buenas noches. Este, pues es muy importante lo que mencionó en toda la clase, en la sesión, y recalcar que yo creo que como docentes no nos aprendemos todos los derechos, las obligaciones que tienen, que son diversos. Es muy amplio todo lo que debemos de conocer. Y pues yo recuerdo que cuando ingresé al sistema, el sindicato nos llevó pues como un congreso, y sí, nos dieron a conocer algunos de nuestros derechos, pero realmente fue de manera oral porque no nos dieron por escrito o dónde podíamos buscar todos esos derechos. Actualmente me doy cuenta que pues todo esto cambió, ¿no? A través de las reformas, y pues mis compañeros de nuevo ingreso, yo veo que desconocen, ¿no? Muchas de estas situaciones, y y pues todo ha cambiado, ¿no? Primero nos daban el nombramiento, el orden de comisión, ahora se cambia, ¿no? Ya es la orden de presentación, y pues ya que tiene que pasar un lapso de tiempo, ¿no? Y en cuanto a que si usted hace una pregunta, que si realmente se cumple, ¿no? Que si está enfocado a la realidad todo lo que viene desde la Constitución hasta las normas jurídicas, y realmente creo que no, en lo personal creo que no se cumplen al margen de todas las leyes, las normas, porque también usted mencionaba sobre la cultura. Pues acá en Chiapas, especialmente en el municipio donde laboro, en Chilón, que es muy amplio, pues también hay algunas comunidades pues que también se rigen bajo usos y costumbres. Y pues lamentablemente a veces los niños pues no tienen tal derecho a la educación como lo dice el artículo 3º, porque aquí pues no podemos obligar a los padres de familia a cumplir con todo lo establecido para que vayan de una manera regular a la escuela. Y en cuanto a nosotros, al sistema estatal, lo que comentaba el compañero anterior, pues efectivamente, pues nosotros no tenemos derecho a adquirir una vivienda, ¿no? No tenemos el derecho al Infonavit, tenemos que hacer otro tipo de
de trámites para poder adquirir ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, queda un poquito inconcluso, ¿no? Para llevarse realmente lo que establece nuestra Constitución. Claro, pues queda de uno investigar. Ahorita ya hice mis anotaciones y pues también en las lecturas, ¿no? Pues amplía el conocimiento y de lo que, a partir de lo que ya sé, y creo que se va actualizando a través de las reformas, y pues como docentes pues tenemos que actualizarnos también para conocer y poder defender los aspectos que nos llevan a nuestro trabajo, al día a día, porque al estar en la escuela pues siempre hay detallitos, hay alumnos que no asisten regularmente, hay alumnos pues sí con alguna conducta que no es adecuada, y muchas situaciones en las que ahorita pues ya se me quedó el artículo octavo, ¿no? De que pues sí tenemos ese derecho a la petición y pues investigar, ¿no? Cómo debemos actuar de manera legal para que las cosas sean justas. Esa sería mi participación. Muchas gracias por su comentario. Muy interesante, igual que todas las que han sido anterior y pues con cada aportación distinta, ¿no? Que constantemente vamos pues actualizando también nuestro conocimiento, experiencias. En este caso creo que faltaría Giselle, no sé si está por ahí, está presente todavía. Sí, buenas noches. Buenas noches. Principalmente creo que debemos identificar las leyes, reglas, acuerdos, que son los que nos corresponden como docentes o servidores públicos, como bien mencionaba hace rato. Con el paso del tiempo han diversificado o transformado artículos y acuerdos, lo que hace un poco difícil poder comprenderlos todos, sobre todo los acuerdos que están en constante cambio, por lo que considero importante estar en continua actualización. En una institución educativa es primordial revisar el reglamento escolar, analizar y modificar de acuerdo a los derechos de los niños y los acuerdos educativos, como es en el caso de la implementación de las medidas de prevención ahora de la pandemia. Muchos pues no querían, sin embargo, explicándoles y que también era un protocolo que se nos venía externando, entonces los padres aceptan y también contribuyen en en lo que tiene que ver. Sería esa mi participación. Muy bien, pues muchas gracias por el comentario. Pues sí, efectivamente, ya cada uno de ustedes ha hecho una manifestación y un comentario primordial por cada uno de estos grupos. Y pues ya por concluir, nosotros podríamos comentar o referir que en sí la finalidad de la legislación educativa es el de reglamentar a ese conjunto de principios que constantemente van a buscar mejorar tanto la calidad educativa como todo lo que, pues, abarque su mismo contexto. Así también podemos señalar que otro de los fines de la legislación educativa es el vigilar constantemente el cumplimiento tanto de los derechos como de los deberes que están establecidos, lo que ya hemos referido diversas ocasiones, que en este caso sería la misma constitución política de nuestro país. Ahora bien, ¿qué papel es el que desempeña la legislación educativa en relación a la labor del administrador, perdón, a la labor, en este caso sería de un administrador o del administrador y también del docente? Pues en base a esto, pues yo podría comentar que de acuerdo a la legislación educativa, cada uno tiene
un rol totalmente distinto. Por lo tanto, ese rol va a ser regulado de acuerdo a cada una de las funciones, como con antelación se habían explicado, ¿no? Cada persona, cada figura, cada organismo, es decir, hablando de un administrador o docente, tendrán como tal un conjunto de disposiciones, de normas, de parámetros, de funciones, de características como funcionarios y que tendrán que estar atentos en cumplir con cada una de las demandas que existan en el mismo contexto escolar. Podríamos hacer otra pregunta. ¿Es importante conocer la legislación educativa? Pues esto ya lo hemos referido, ¿no? Que constantemente nosotros tenemos que estar en evolución, en cambios, en conocimiento. Y en base a ello, pues para crear futuros docentes, para crear futuros educandos, es importante que todos, sin excepción de nadie, dominemos esta información, dominemos los criterios que establecen las legislaciones, las normas, los lineamientos, los decretos, ¿no? Para que, de acuerdo a esos parámetros, cada uno de nosotros pueda conocer la principal labor, pueda conocer o involucrarse en cada una de esas conductas dentro de las cuales estamos regulados. Y también, como cada uno de ustedes explicaba hace un instante, atender las situaciones que se vayan desenvolviendo, presentando, ¿no? Porque cada asunto, cada alumno es un tema distinto. Y también podríamos generar otra última pregunta. ¿Para qué existe un ordenamiento jurídico? Y también, perdón, ¿por qué respetar? Como desde hace un instante, o desde el inicio les comenté, perdón, el que exista un ordenamiento jurídico es principalmente para mantener un orden, exista un control, y que de esta forma se pueda evitar que los individuos puedan desempeñar conductas malas, puedan desempeñar conductas inadecuadas que afecten a la sociedad. Y además, es importante respetarlo porque esto te ayudará a evitar problemas jurídicos, ¿no? De acuerdo a esto, podemos, pues ya como cada uno de ustedes también hizo referencia, podemos referir la Constitución Política, la Ley General de la Educación, los decretos que cada uno de estos ha generado también, ¿no? Y mencionar por qué es esencial también, pues esa vigilancia que debe de manejar, pues, o debe de pretender mejorar, o sea, tener una mejor, perdón, una mejor calidad. En base a esto, la legislación educativa va a ser siempre aquella que establezca todos los parámetros normativos. Lamentablemente o infortunadamente, existen muchos casos, dentro de los cuales, como por ahí también mencionaba hace un instante, compañero de ustedes, y que es uno de los principios del derecho, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. En base a esto, independientemente de que tú conozcas o no conozcas, la normatividad te va a permitir identificar cada uno de los planes, cada uno de los procesos, de los proyectos establecidos en el ámbito educativo, pero también te va a sancionar en caso de no cumplirlo. De acuerdo a esto, es como que alguien dijera, es que pasé a atropellar a alguien, pero no sabía que al atropellarlo me iban a sancionar. La ley es clara, ¿no? Entonces, si tú lo hiciste y no tenías conocimiento, pues, te dice noticia, ¿no? Te van a aplicar la norma. En sí,
considero que constantemente ya no sé, como una propuesta ahí de su servidor. No únicamente, independientemente por ahí también lo que estableció su compañero Romeo, de que existen ya los textos, los libros, donde ya te describe más puntualmente cada uno de los apartados, las famosas guías. Pero considero que parte de la evolución de nosotros mismos y de nuestra formación no únicamente es el de llevar a cabo temas de un contexto educativo, hablando de los problemas de un chico, de una chica, de que si vino, de que si faltó, de que su papá es drogadicto, es ebrio, sino que ahí les mando la idea, ¿no? Procurar hacer de vez en cuando, dirían los chicos, ¿no? De vez en diario, o los padres a veces cuando regañamos, de vez en diario, procurar de vez en cuando talleres, cursos, la profesionalización sobre la legislación educativa en cada una de nuestras. Que recibamos cursos, que recibamos procesos de actualización respecto a cómo poder basarme para un proceso, cómo poder atender un tema que hable de la educación, cómo hablar también del derecho laboral, en el caso de otro contexto ahí que hablaba su compañero Felipe, ¿no? Cómo poder asesorar a un trabajador que tenga esta duda respecto a la vivienda, cómo poder atender los contextos problemáticos entre la drogadicción, cómo poder también, ¿por qué no?, el tener un curso sobre la misma Ley General de Educación. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los compromisos que debemos de asumir siempre? No únicamente mientras soy servidor público, no únicamente mientras soy directivo. Y poder también hacer esa retroalimentación, lo que se establecía con antelación. Nuestros docentes, que ahí me quedó muy grabado. Me acuerdo que cuando yo estudié la primaria, habían los docentes en el horario del recreo, ¿qué es lo que hacían? A ver, don Luis, usted se encarga de los 3 sextos. A ver, Felipe, usted se encarga de los 3 quintos. Mario, usted de los 3 cuartos. Romeo, usted de los 3 terceros. A ver, Virna, usted de los 3 segundos. Dice, usted de los 3 primeros. O sea, no había ni tiempo para la crítica. Por ahí dirían, la crítica constructiva, maestro. No. Es que lamentablemente ahorita se ve en la actualidad. Yo no tengo la experiencia en primarias, pero realmente me comentan muchos compañeros, padres de familia, docentes, que ya ahorita es más una crítica de hacer los grupitos. Es que está el grupito de Luis. En el grupito de Luis se va Mario y Felipe a comer al grupo de Romeo, Virna y Gise. Ya en la actualidad, lamentablemente, no podemos generalizarlo, ¿no? O sea, dependiendo. O sea, hay instituciones que cada uno tiene una actividad, creo, ¿no? Pero estamos diciendo que cómo era el antes y el después. Lamentablemente esa evolución, esa transformación que se ha llevado en la actualidad, ha tenido un impacto negativo. Y por culpa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 instituciones, consideran que todas las instituciones públicas son iguales. Digo, afortunadamente no. Pero bueno, retomando el tema, bueno, yo les comento esto, que en algún momento es importante que ustedes reciban una actualización, reciban cursos, reciban algún taller, alguna conferencia, algo que sea en beneficio de ustedes, ¿no? Algo que sea para contextualizar, para reforzar, para modificar, para cambiar, hasta para redactar un bendito documento. Entonces se requiere de alguien, nada más experiencia, poder hacerlo adecuadamente así.
explicó ahí el compañero Luis. Y pues ya para finalizar, pues ya les comparto, ¿no? Si en algún momento, con todo el desinterés del mundo, si en algún momento alguien quisiera que yo en algún momento apoyara alguna de sus instituciones, pues ya con toda con toda mi disponibilidad los apoyaría, ¿no? Los apoyaría, no generando ningún costo ni nada. Ahí me gusta explicar, me gusta ayudar a platicar, a comentar, a dar algún curso, algún comentario, algo en lo que pueda apoyar desinteresadamente a cualquiera de ustedes, que si en algún momento quisieran y les interesa, pues el que yo les apoye, les aporte algo de lo que humanamente su servidor ha tenido hasta este momento, con gusto, ¿no? Lo importante de todo esto es no únicamente el darles a conocer. Lo importante es hacer reflexionar a nuestros compañeros y darse cuenta qué es lo que estamos haciendo en este momento y qué podemos hacer. Cómo podemos transformar nuestro proceso educativo, nuestro proceso dentro del servicio público y nuestro proceso dentro del conocimiento en nuestra misma normatividad. ¿Para qué? Para no incurrir en faltas administrativas, principalmente nosotros, ¿no? Para no incurrir en irregularidades también administrativas, que nosotros seamos parte de ellas, ¿no? En la que, oiga, profesor Luis, es que usted debió de haber, sí, pero es que no lo hice. No, pero es que ahí es omisión, ¿no? No haber hecho o realizado algo que a usted le correspondía. Y la omisión es el no hacerlo, ¿no? Tú omitiste y forma parte de tu responsabilidad. Por omisión, usted tiene responsabilidad. Ah, es que no lo sabía. Pues sépalo, le vamos a iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, ese el alcance, ese conocimiento, son los deberes y son los compromisos que nosotros debemos de asumir, que tenemos que conocer cada una de las expectativas, sí. Tenemos que desmembrar, analizar profundamente lo que nos establece la Constitución, lo que nos establece la Constitución también local, la Ley General Federal, la Ley General de Chiapas, ¿no? La normatividad federal en lo que corresponde a los servidores públicos. Eso es importante. Y en base a eso también ver la ley de los adolescentes, de los niños y de las niñas. Eso para que pues nosotros fomentemos esa solidaridad, esa forma en la cual nosotros pues reflexionemos antes de implementar alguna medida correctiva, porque no únicamente es de implementarlo por implementar, sino que tenemos que ser parte de un estudio, tenemos que ser parte de un análisis en el cual procuremos hacer las cosas constantemente mejor que antes. Y en la actualidad, lamentablemente, ya para finalizar, no quiero tenerlos todo, no quiero que me recuerden como un abusivo con los tiempos, ¿no? Tenemos que deshumanizar, o sea, quitar ese proceso articulado, ese proceso robotizado o artificial de los artículos. Tenemos que crear en los alumnos algo que sea llamativo, algo que se involucre entre la teoría y la práctica, y que de esa forma también para ellos sea un proceso más evolutivo respecto al conocimiento y aprendizaje. Porque si les comentamos a los alumnos, es que mira, 3 por 3 es esto, ¿no? O sea, es distinto que se le ponga, o sea, llamativamente, con artículos, manzanas, lo que sea, pero tú ya le estás dando a su mente otro tipo de imaginación, otra forma de cómo concebir. No tenemos que ser arcaicos, tenemos que mejorar esa enseñanza-aprendizaje, esos modelos normativos, cómo
instituirles, cómo crearles, ¿no? Probablemente generar algunos folletos de la normatividad y pegarlos en los principales lugares de nuestra institución. Probablemente con figuritas, ¿no? Donde un niño está respetando a una niña, fomentar los valores, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento del derecho a la mujer, el derecho a la niña, al niño. O sea, todo eso deben de ser herramientas que nosotros debemos implementar, sea el ciclo que sea, para que constantemente haya modificaciones. Y si el ciclo anterior lo hicieron de una forma, este ciclo tendrán que renovar. Ahora sí, como dicen ahí vulgarmente, que constantemente sus frases de educadores sea renovar o morir, ¿no? O sea, constantemente renovar, cambiar, modificar, para que los alumnos generen también esa adicción de que diga, bueno, yo aprendí esto de mi maestro, yo aprendí esto de mi maestro, pero que no digan, yo aprendí la no innovación de mi maestro, o sea, el caer siempre en lo mismo, ¿no? Y ya para finalizar, les comento, siempre parte del proceso institucional o normativo, encontramos valores, encontramos principios. Entonces también fomentar esos valores, esos principios, esos valores de saludo, esos valores del despido, esos valores del respeto, esos valores de que todos somos iguales, ¿no? Esos valores del compañerismo, esos valores de la solidaridad, esos valores de humanidad, que lamentablemente y tristemente en la actualidad nuestros chicos están más interesados en la tecnología, que la tecnología es buena, ¿no? Pero no al grado de ser viciosos, ¿no? Están más fomentados o están más interesados en el aspecto material que en el aspecto del conocimiento, pues ya de la praxis, el conocimiento de la reflexión humana, el conocimiento del poder apoyar al prójimo. Y eso es lo que constantemente tenemos que pregonar, tenemos que instituirles, tenemos que pues cimentar que parte de la educación no nada más es apréndete el artículo, respeta al maestro, haces, ¿no? O sea, para empezar no somos capaces, ¿no? Al contrario, somos personas que tenemos que inculcar en nuestros educandos todos los principios, valores, y por haber, con la finalidad de que su círculo, su acción o su hábitat, ellos sean parte de un crecimiento que en algún momento ellos puedan ser parte de ese cambio, en base a sus normas, en base a sus criterios, en base a todo el articulado y toda la normatividad habida y por haber, pero el poder generar un interés por fomentar esto, ¿no? Por la participación constante en ellos. Y también, ¿por qué no? Hacer cursos para los niños, fomentándoles ¿qué? La normatividad, fomentándoles la praxis, fomentando el decir, mira, o sea, si no cumples, habrá una sanción. La sanción es por parte del Estado, es por parte de las instituciones administrativas. Entonces, desde pequeños, desde chicos, desde jóvenes, tenemos que respetar la normatividad. Tenemos que ser hombres de buenos principios, tenemos que ser hombres de buenos valores, de buenas prácticas. Pero esto tiene que ser también dentro de su formación educativa, ¿no? Así como hace rato yo les comenté que probablemente algún curso, algún taller, alguna plática, alguna charla a los docentes, a los directivos, a los alumnos.
es importante hacer reflexionar a todo el esquema educativo, no únicamente a los docentes, también a los alumnos, pero a ellos manejarles de otra forma, les digo, o sea, no ser totalmente cuadrado, o sea, ver, despertar esa chispa de la educación, del conocimiento de ellos mismos. Pues bien, no quiero ser abusivo con el tiempo, prefiero respetar y deseo respetar tiempos, ya llevamos casi las 2 horas. Son temas muy interesantes siempre, ¿no? El comentar los apartados, los temas y todo lo que corresponde a nuestra programación de estudios. Les comento nada más que en base a nuestra sesión, sería lo que corresponde a esta, el tema del proceso de la legislación educativa. Y ya para la siguiente y última sesión, sería para el día 22, en el cual ustedes obviamente tendrán que entregar una síntesis para cumplir, síntesis de esa actividad, pero no se olviden que de esa síntesis, ustedes en la segunda y última sesión tendrán que participar con un comentario personal derivado de esa síntesis que con antelación aportaron o enviaron o plasmaron en la liga de la segunda actividad. No es de la primera ni es de la tercera, es de la segunda actividad. Ustedes tendrán que hacer un comentario tanto impreso en una hoja, 2 hojas. La verdad no me acuerdo, o sea, con exactitud, pero chequen. No sé si es 1 o 2 o 3 hojas. Ustedes tendrán que plasmar su idea de manera digital, subirla a la plataforma y aparte el día de que tengamos esa reunión, ustedes puedan manifestar, estudiar, dar su punto de vista. Y si por ahí hay algún intercambio de ideas, pues, que mejor, ¿no? Probablemente Mirna diga, no, pues yo no estoy de acuerdo con Luis. Probablemente Luis diga, no, pues yo sí comparto con Mario, pero Mario se vaya de acuerdo con Romeo y Romeo no esté de acuerdo con Felipe. Bueno, o sea, se está haciendo un intercambio de criterios y eso es a lo que nosotros queremos. Pues bien, ¿algún comentario ya para finalizar? Yo sí. Sí, adelante, adelante. Para la actividad 2, que la vamos a platicar el día 22 de octubre, ¿es comentarla aquí o también es hacer aparte una presentación para que la vean los compañeros? ¿O es platicar así como un debate? ¿Me habla de la segunda actividad? Sí. Sí, la segunda actividad es lo que se va a comentar en nuestra segunda sesión. Puede ser debate, puede ser comentario personal, puede ser análisis personal, cualquier situación, lo que sea específicamente de una aportación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Es un análisis, es un comentario. Vamos a hacer, virtualmente una mesa redonda donde cada uno va a dar un comentario personal o un análisis. Con eso lo finiquitamos, ¿no? Pero antes de todo eso, pues miraremos antes un tema ahí que su servidor expondrá con atención. Ya después cada uno de ustedes dará su punto de la segunda actividad. ¿Sí? Y otra duda, para la actividad Sí, 3, para la actividad 3, Ah. en la página de la universidad dice que hablemos de la ley estatal. Eso se refiere que si yo soy de Querétaro, busco la ley de Querétaro, ¿verdad? Ok. Si en dado caso, bueno, en este caso tendrían que aplicarse de acuerdo a la entidad que ustedes pertenecen, para no meterlos en problemas, ¿sí? Y al contrario, yo creo que la actividad, cuando ustedes la presenten, la tercera actividad, pues será de mayor retroalimentación, ¿no? Porque pues, no es lo mismo donde vive Felipe, a donde vive Romeo, a donde vive Mirna, a donde vive Liz. Será un enriquecimiento de la diversidad
de información que cada uno de ustedes proporciona. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda o comentario? ¿No? Perfecto. No sé si me permiten hacer una toma fotográfica. A ver si Gise pudiera activar su cámara. Tengo problemas con mi cámara, Ok. doctor. Ok, no se preocupe. Pues bien, pues procederé a hacer una captura. Les aviso nada más a la cuenta de las 3, pero no se hagan tan serios. Se vale decir whisky. Bueno, a una, a las 2 y a las 3. A ver, permita. Pues bien, agradezco su tiempo y quedamos pendientes para nuestra última sesión, que será el día 22. Envío un abrazo a cada uno de ustedes. Quedo a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Hasta luego. cuídense. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.